Bienvenidos al canal Ciencia, Historia y Deporte. Hoy traemos un nuevo vídeo para contar la historia de un personaje que para nosotros es un icono. El gran almirante español del siglo XVIII, Blas de Lezo. Es cierto que ya le habíamos dedicado un vídeo anteriormente en el canal, pero era uno de los primeros y sinceramente no está a la altura de lo que este sensacional marino y guerrero merece. Así que hemos pensado en actualizar el mini documental sobre su vida para que esté a la altura. Sin más, empezamos. Blas de Lezo, una historia de leyenda. Esta historia se inicia en Pasajes, un pueblecito de Guipúzcoa, el 6 de febrero de 1689. Blas de Lezo y Olavarrieta llega al mundo en el seno de una familia que ya contaba con varios miembros dedicados a la marina. Así que no tardó en alistarse y pronto participó en su primera batalla. Sus primeros años. Enmarcada dentro de la Guerra de Sucesión Española, donde dos casas dinásticas reclamaban su legítimo derecho al trono español, Borbones y Austrias, y cada una de ellas logró el apoyo de distintas potencias internacionales, el joven Lezo se vio involucrado en la batalla de Vélez en 1704, teniendo tan solo 15 años de edad. Según cuentan los historiadores, el muchacho luchó de manera ejemplar, hasta que una bala de cañón le destrozó la pierna izquierda de rodilla para abajo. En aquellos días, la única forma de curar una herida de tal gravedad era la amputación, coser la piel y meter la zona dañada en aceite hirviendo para desinfectar y evitar problemas en el futuro. Se dice que el joven Blas de Lezo metió él solo la pierna en el aceite el tiempo que le indicaron sin pronunciar ni un solo grito o gemido. Fue la primera vez que dejó ver lo que en el futuro sería la esencia de su ADN. Era un hombre con una fuerza y determinación inquebrantables, un auténtico guerrero, con un código de honor que daba sentido a su vida. Nada ni nadie podía detenerle una vez se marcaba su objetivo, y así fue hasta el día de su muerte. A raíz de esa batalla fue ascendido al alférez y se le ofreció la oportunidad, debido a las lesiones permanentes que padecía, de ser asistente de cámara en la corte del rey. Lo rechazó. Él era Blas de Lezo. Mientras pudiese luchar, lucharía. Siguió sirviendo en la marina durante la Guerra de Sucesión, peleando siempre contra los ingleses, y en 1707, durante la batalla de Tolón, perdió su ojo izquierdo por una esquirla de madera que se le clavó en este. No tardó en volver a perder una parte de su anatomía, y en 1713, tomando parte de la batalla de Barcelona, un disparo de mosquete dejó su brazo derecho inútil y sin movilidad alguna para el resto de sus días. Así que con tan solo 24 años había perdido una pierna, un ojo y un brazo. Esto hizo que sus enemigos, y posiblemente algún amigo también, le bautizasen con el mote burlón de medio hombre. En realidad, sin saberlo, ayudaron a acrecentar su leyenda con este apodo, ya que el medio Blas de Lezo, al que hacían referencia, fue mucho más valioso
y logró hitos que están más allá de lo que la inmensa mayoría de hombres enteros han logrado jamás. Ascendido a capitán, ya terminada la Guerra de Sucesión, fue destinado a proteger la flota de galeones que portaban el oro y mercancías valiosas de América a España, de piratas y corsarios en la zona del Caribe. Misión que cumplió de manera ejemplar, como fue la tónica durante toda su vida. Muchas fueron las hazañas de este gran marino durante sus años de servicio, aunque si por alguna es especialmente recordado, es por la increíble defensa de Cartagena de Indias de una colosal flota inglesa. Aunque ahora vamos a pasar a hacer un pequeño resumen de otras de sus increíbles proezas navales, antes de pasar a hablar de aquella que lo encumbró en lo más épico de la historia naval. La recuperación del dinero de Génova. Corría el año 1731. Los genoveses tenían en sus bancos 2 millones de pesos pertenecientes a la corona española. A pesar de haber reclamado por activa y por pasiva ese dinero, los ahora italianos se negaban a devolverlo. Ni siquiera las amenazas de enviar a la flota a recuperarlo por las armas surgían efecto. Pero no contaban con que fuese el propio Blas de Lezo, al mando de la flota del Mediterráneo en aquel momento, a recuperarlo. Se presentó delante del puerto de Génova con una pequeña flota de 6 barcos y los dispuso con los cañones apuntando al Palacio de Doria, donde estaban asentados los dirigentes de la ciudad. Les mandó una breve carta con una clara advertencia. Cuando en el reloj de los cambios de guardia de la ciudad hubiesen pasado 2 horas, no le habían entregado el dinero, arrasaría con toda la ciudad. Sin doble juego, ni política ni amenazas vanas, claro y directo. Y los dirigentes de la ciudad le tomaron muy en serio. La fama le precedía ya a estas alturas. No era buena idea tomar las advertencias de este hombre a la ligera. 2 horas después, los genoveses tenían los 2 millones de pesos preparados para entregarlos al oficial español. Pero este no se conformó con esto. Debido a la ofensa hacia la corona, les obligó a que alzasen la bandera española para rendirle honores mientras sonaba el himno en la plaza más importante de la ciudad. Así lo hicieron. Y Blas de Lezo volvió con los 2 millones de pesos hacia España, dejando a los genoveses con el orgullo herido y su leyenda creciendo día a día. La toma de Orán. En 1709, España había perdido la ciudad de Orán, situada al norte de África, un importante bastión para el control de la zona sur del Mediterráneo. Además, desde esa plaza los piratas argelinos, al servicio del señor de la ciudad, Bey Hasan, atacaban y saqueaban la costa sur ibérica de manera continuada. Así que en 1732 se dispuso una flota para recuperar la ciudad y acabar con los saqueos. Blas de Lezo era uno de los oficiales de dicha flota para tomar Orán. La ciudad se tomó relativamente rápido, y una vez cumplida la misión, se dejó una guarnición para protegerla y la gran flota española volvió a Cádiz. Pero los argelinos fueron subestimados, y tan solo un mes después, los hombres de Bey Hasan estaban recuperando la plaza. La situación era desesperada, así que se ordenó a Lezo que volviese para recuperar definitivamente Orán y acabar con la amenaza de los piratas argelinos. En cuanto el almirante español llegó a la ciudad, desbarató el sitio, al que 9 galeras argelinas la tenían sometida, y les hizo darse a la fuga. Pero esto
no era suficiente para completar su misión. Debía acabar para siempre con esa amenaza para las costas españolas. Así que dio caza a las naves árabes. Finalmente logró encontrar a varios barcos, incluida la nave insignia, refugiados en la bahía de Mostagán, un puerto fortificado y defendido por varios castillos. Nada detuvo al medio hombre. Entró en la bahía, despreciando el fuego enemigo, tomó e incendió los barcos argelinos que ahí se encontraban y después destruyó los castillos que protegían la bahía. Esta nueva muestra de valor, estrategia y sentido del deber, despreciando su propia vida, serían más que suficientes para hacer pasar a cualquiera a los anales de las gestas militares. Pero para Lezo eso no era nada, aún quedaba lo mejor para el final, y la palabra épico no es suficiente para describir lo que sucedió. Cartagena de Indias, resistir o morir. Demos contexto a la situación del momento. Estamos en la primera mitad del siglo XVIII. Las dos grandes potencias mundiales de la época son España e Inglaterra. De hecho, se está empezando a dar la vuelta a las tornas y los británicos están poco a poco sustituyendo a los españoles en la primera posición como imperio dominante. Unos últimos reyes desastrosos, más una guerra por la sucesión de la corona entre Borbones y Austrias, ha mermado la fuerza del otrora invencible imperio español. Pero a pesar de todo, aún había algo que Inglaterra deseaba: América. Mientras España tuviese como parte de su imperio la gran mayoría del nuevo continente, sería muy complicado consolidar su posición como potencia dominante sin discusión. Pero necesitaban una razón o motivo honorable que justificase el ataque, algo que lo legitimase. Y entonces, en 1739, un capitán de la Armada Española, llamado Juan Fandiño, atrapó un corsario inglés en aguas del Caribe pirateando. Le castigó cortándole la oreja y posteriormente, mientras se la devolvía, le espetó: «Ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve». Cuando el capitán Jenkins, que así se llamaba el corsario, apareció en Inglaterra con su oreja cortada y explicando las ofensivas palabras hacia su rey que el capitán español había pronunciado, encontraron la excusa perfecta. Este conflicto fue llamado Guerra del Asiento o Guerra de la Oreja y duró varios años. Nosotros nos centraremos en el intento de conquista por parte de los británicos de Cartagena de Indias. Esta era la ciudad más importante del Virreinato de Nueva Granada, así como su capital y residencia del virrey, que en aquel momento era Sebastián Eslava. Era una ciudad fuertemente defendida y tomarla no era una misión fácil. No se podía conquistar con un puñado de barcos y hombres, como si fuera un vulgar puerto más dentro del territorio imperial. Así que los ingleses, convencidos que tomarla era vital para sus planes de conquista, ya que estaba justo en medio de los dominios españoles y podía ser un buen punto para dividir su territorio en dos, prepararon una formidable flota. Con 185 barcos y 30.000 hombres, la colosal escuadra no tenía parangón en aquel momento en todo el mundo. Nada hubiese podido resistirse a este poderío naval. Para hacernos una idea, no volvió a juntarse una escuadra mayor surcando los mares hasta el desembarco de Normandía, casi 200 años después. Además, al mando pusieron a su mejor almirante del momento, Edward Vernon. Nada podía salir mal. Tenían una flota colosal, con un genio de la estrategia a su mando, que debía conquistar sin problemas Cartagena, que solo disponía de 6 barcos y 4.000 hombres para su defensa. Y en cualquier otra situación así habría sido.
pero Cartagena de Indias contaba para su defensa con 6 barcos, 4.000 hombres y Blas de Lezo. Nunca se había rendido ante los ingleses, a los que solo escuchar su nombre ya inspiraba pavor, y no lo haría ahora. En su camino hacia Cartagena, la monstruosa flota de Vernon había arrasado Portobelo en 1741, una ciudad costera de cierta importancia porque por allí pasaba el oro que se trasladaba de América a España. Con modificar la ruta de ese oro fue suficiente para restar valor a la conquista. Y avanzaron hacia Cartagena de Indias. Cuando Vernon descubrió que Blas de Lezo estaba al mando de las defensas de la ciudad, pensó que por fin iban a poder derrotar al legendario almirante español. Los ingleses nunca lo habían logrado. Casi 200 barcos y 30.000 hombres, contra 6 barcos y 4.000 hombres. La victoria era segura, al menos eso pensó él. Tanto es así que mandó un barco de vuelta a Inglaterra para anunciar la victoria, acuñar monedas conmemoratorias donde se veía a Blas de Lezo entregar las llaves de la ciudad a Vernon, así como un himno para celebrar la ocasión conocido como The England's Rules. Mandó una carta a Lezo diciéndole que le esperaba el mismo destino que los de Portobelo y que fuese rindiéndose. Pero el español se limitó a contestarle: «Si hubiera estado yo en Portobelo, mi señor, me hubiese sobrado coraje para contener su cobardía». La batalla estaba servida. El 13 de mayo de 1741, la imponente flota aparecía en el horizonte y empezaba a bombardear incesantemente las defensas costeras de la ciudad. Con un fuego de 60 bombas por hora, arrasando el fuerte de Boca Chica y obligando a los defensores a retirarse hacia el interior, manteniendo la posición en el fuerte de San Felipe. Si este caía, caería Cartagena de Indias. El virrey eslava mandó hundir los barcos españoles en la estrecha entrada a la bahía que conducía hacia la ciudad. Lezo no estaba de acuerdo con esta medida, pensaba que no impediría avanzar al contingente inglés. Y tal y como predijo nuestro protagonista, los ingleses entraron en la bahía y desembarcaron el enorme ejército que traían consigo para la conquista del último bastión. Cañoneada día y noche, la fortaleza ya solo estaba defendida por unos 800 hombres, hambrientos y cansados. Y ahora venía el ejército británico con sus 30.000 hombres para tomarla y conquistar Cartagena. Aún así, Blas de Lezo trazó un plan para lograr la victoria. Excavó un foso delante de los muros de la fortaleza, lo que hacía que las escaleras inglesas no llegasen arriba del todo y no pudiesen superarlos, mientras los españoles freían a disparos a los británicos que trataban de tomar el fuerte. También cavó una trinchera alrededor del castillo, así los cañones británicos no podían acercarse demasiado. Además, les tendió varias trampas en las que cayeron como auténticos ingenuos. Por ejemplo, 2 hombres españoles fingiéndose desertores condujeron a los ingleses a una zona de los muros supuestamente peor defendida y se encontraron con que los españoles les esperaban para hacer prácticamente tiro al blanco con ellos. Para terminar, una epidemia de peste asoló a los ingleses, transmitida por sus compañeros muertos al sol del Caribe. Esto mermó mucho su número y capacidad de combate. Cuando Blas de Lezo mandó salir a sus tropas bayoneta en mano gritando «¡A por ellos! ¡Muerte a los herejes!», el ejército inglés empezó a huir despavorido, mientras los españoles acababan con todo rezagado que tenía la mala suerte de no escapar lo suficientemente rápido de allí. Entonces Vernon lo entendió. Había perdido la batalla. Un viejo tuerto, manco y cojo, al mando de 800 hombres muertos de hambre, le habían derrotado. Según cuentan, solo pudo espetar
Dios te maldiga, Lezo. Ordenó la retirada el 9 de mayo de 1741. Para tranquilizar su conciencia, mandó una última carta al Español. Le venía a decir que se retiraban de momento, pero solo para reforzarse. Blas de Lezo le devolvió la carta con una sarcástica burla que a buen seguro nunca olvidó. Si el rey de Inglaterra quiere tomar Cartagena, será mejor que construya una flota nueva y mayor, porque esta se la hemos dejado inservible, salvo para transportar carbón de Irlanda a Londres. El rey de Inglaterra prohibió hablar de la batalla y ascendió a Vernon para esconder el desastre, que además, cuando llegó el momento de su muerte, fue enterrado con honores. En cambio, Lezo, acusado por el virrey eslava de desobediencia durante el sitio de la ciudad, seguramente cegado por la envidia que sentía hacia el almirante, murió de peste mientras esperaba que se pronunciasen sobre esta acusación en España y enterrado en una fosa común. Nadie sabe dónde se encuentra su tumba. Así somos en España con nuestros héroes. Nos avergonzamos de aquellos que dieron todo para que hoy seamos quienes somos. En Cartagena de Indias, una gran estatua recuerda a nuestro gran héroe. También un barco de la Armada Española, la fragata F-103, lleva el nombre de Blas de Lezo. No debemos olvidar lo que nos enseña alguien como este gran personaje. El valor, la perseverancia, la lucha, el darlo todo por lo que crees. Son valores atemporales que este español de acero supo mostrar como pocos han hecho. Desde aquí, nuestro recuerdo y homenaje a este español invencible, al medio hombre que fue capaz de derrotar a 30.000 hombres enteros. Esperemos que sirva como granito de arena a su memoria. Pues hasta aquí nuestro nuevo vídeo de historia. Pronto volveremos con nuevo contenido de deporte. En este caso, volvemos a los hierros, con los mejores culturistas de todos los tiempos. Gracias por ver el vídeo y un saludo.